Lo veo un poco ansioso de cuánto va a durar esto, tampoco va a ser muy largo. La verdad es que yo hablé con la doctora Soto de que no los quería rematar tanto hoy día, particularmente con la situación de clases de adhesión, porque igual son un poco pesadas y que no se vayan sobrecargados con cosas, ¿ya? Así que en la mañana vimos la de generalidades de adhesión y ahora vamos a ver la situación de protocolos adhesivos. La verdad es que la clase anterior me dio a mí un poco la base para que esta clase también sea un poco más liviana. ¿Ya? Que la cuenta. Entonces, mi primera pregunta sería si es que quedaron preguntas de la tarde. Alguien que se haya quedado con algo, que conversó con algún compañero, que quedó con alguna duda, que quiera aprovechar a resolverla ahora. ¿Por qué la capa híbrida aumentaba el potencial de adhesión? La capa híbrida básicamente potencia esta capacidad adhesiva porque es el punto de unión, comillas, más firme que tiene el proceso adhesivo, ¿ya? Porque ese es el punto de conexión que existe entre la dentina y el adhesivo, ¿ya? No hay ningún otro, aparte del que se genera en el esmalte, ¿ya? Pero si hablamos de adhesión propiamente tal en dentina, tu único punto de contacto es la capa híbrida. Eso es como lo que genera esta unión entre ambas cosas, ¿ya? Entonces, por eso es que yo fui como muy explícita al principio en recalcarles la relevancia que tienen nuestros procesos adhesivos en la situación de la retención micromecánica, para que no piensen de que estos adhesivos es como, por ejemplo, un adhesivo de contacto, ¿ya? No es como poner la gotita y en el fondo tenemos como una adhesión que también tiene un poco más, quizás a lo químico, ¿ya? Esto es una adhesión que depende totalmente de la retención, o sea, no totalmente, pero en un gran porcentaje de la retención mecánica, ¿ya? Y como tal, esa retención mecánica, ¿en qué fase la encontramos? Donde se forma la capa híbrida, ¿ya? Lo demás, si hay en el fondo adhesión de otro tipo, es muy superficial, entonces aunque haya una superficie de contacto, digamos, de otra forma, como no es por medio de una retención mecánica, no está generando de verdad la adhesión que nosotros buscamos. Y por eso es que la capa híbrida tiene como este potencial adhesivo tan importante, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vamos entonces, protocolos adhesivos. ¿Qué es lo primero en la situación de los protocolos adhesivos? Bueno, primero nuestra ruta de aprendizaje. ¿Qué vamos a ver? Conceptos clave, repasar un poco lo que vimos ahora en la mañana. Historia, las clasificaciones que tenemos de los adhesivos, que eso tiene que ver con las dos clasificaciones macro que se ocupan bastante. Yo en la mañana les hablé de estos monocomponentes, bicomponentes, ¿ya? Eso de por sí puede ser un sistema de clasificación, pero no un sistema de clasificación que yo diga así como que es el sistema de clasificación, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver los sistemas de clasificación específicamente de estos dos, que es por generación y por interacción. Y cuando hablamos por interacción, es la interacción que tiene con el resin layer o con el barro dentinario, que yo les hablaré un poquito en la tarde, ¿ya? Y finalmente vamos a revisar los protocolos que hay. Entonces, los conceptos clave que están muy frescos, ¿verdad? Yo generalmente esta clase la hago cuando ya ha pasado una semana entre una clase y otra, entonces lo recuerdo un poco. Pero bueno, el concepto del primer, ¿verdad? El concepto del bond, como esta capacidad principalmente hidrófila y principalmente hidrófoba, ¿verdad? Sin quitar la capacidad pipídica que estuvimos hablando, ¿vale? El concepto del solvente, siempre recordar que el etanol, la acetona y el agua es una pregunta, ¿saben qué? Ustedes no saben cuántas veces yo hago esa pregunta, en segundo, en cuarto, y hasta en sexto de repente cuando me siento maldadosa, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes sepan cuáles son los solventes porque el hecho de que nosotros sepamos cuál es el tipo de solvente que nosotros tenemos va a hacer que nosotros también tomemos acciones distintas con el adhesivo que yo sé que solvente tiene. Si yo tengo un adhesivo que yo sé que es principalmente a base de etanol, yo no lo voy a tratar de la misma forma que un adhesivo que yo sé que es principalmente en base a agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo el agua para poder volatilizarse requiere más tiempo y el etanol requiere menos tiempo, o perdón, más tiempo que la acetona. Entonces en base a eso yo también tengo que tomar como los conceptos de cómo yo voy adaptando mis acciones clínicas y cómo también muchas veces mi solvente puede interactuar quizás de forma negativa con algún tipo de cemento, por ejemplo, cuando ya ustedes más adelante vean los cementos para adherirse a cerámicas, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces es muy importante saber, primero, que esos son los tres principales y segundo, después eventualmente poder indagar un poco más en cuáles son los solventes que están en su adhesivo.
veamos la próxima semana la clase de generalidad de resinas compuestas, pero el fotoiniciador es lo que dice su nombre, ¿ya? Es el que cuando llega la luz de nuestra lámpara de fotocurado, que ya todos las conocen, ¿verdad? Todos las pudieron ver en los box, ¿sí? Todos jugaron en algún momento a apretar, ¿qué hace este botón? ¿No? Ya, bueno, si es que no lo han hecho, cuando empiecen ahora su clínica básica 2, y ya armen su box como primera instancia, que lleguen temprano y estén listos para cuando esté su docente, tómense el tiempo para decir qué hace este botón, ¿ya? Y van a ver de que la lámpara, ¿verdad? Va a emitir esta luz azul, ¿verdad? Que es muy potente, ¿qué función tiene? Activar mi fotoiniciador, ¿ya? Y mi fotoiniciador, ¿qué es lo que busca? Hacer básicamente todo el proceso para que mi adhesivo en el fondo pase de este estado líquido a un estado, comillas, sólido, ¿ya? Porque yo no dejo líquido el adhesivo. El adhesivo yo lo polimerizo, y dentro de lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Hablamos de que el adhesivo era un monómero resinoso, ¿verdad? Yo, cuando termino de trabajar el adhesivo, no lo quiero dejar como un monómero, yo lo quiero dejar como un polímero. Y para que pase de un monómero a un polímero, yo necesito la acción de ese fotoiniciador, que inicie esta reacción para que esos monómeros pasen a formar un polímero, con eso se estabilice, ¿verdad?, lo que es mi interfaz adhesiva, y con eso yo poder ya pasar a la siguiente etapa, que es poner mi resina compuesta. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Entonces, tengo, si mal no recuerdo, tengo del año pasado puesto un paper que habla, no me acuerdo si de el estado del arte, parece, de las resinas compuestas, si mal no recuerdo, ¿ya? De ese paper, si no me falla la memoria, es que está esta línea de tiempo. Ustedes igual pueden indagar un poco más si es que les interesa. Pero, ¿qué es para mí lo importante de esta diapositiva? Que la primera generación, en el fondo, de adhesivos, que nace, ¿se acuerdan que yo les mencioné a Monopore? Aquí está, el colega. Nace en 1955. 1800, ya. Comienza lo que es la técnica del uso del grado ácido, ¿ya? No nació, obviamente, esto con el uso del ácido ortofosfórico al 37%. No, esto nació así como por etapas, hasta que llegamos a esta fórmula que ocupamos al día de hoy y que venimos ocupando hace mucho tiempo. Ha sido como una mezcla que no ha tenido como cambios relevantes. Nosotros en general ocupamos dos ácidos en la parte odontológica, dos principales, que es el ortofosfórico y es el hidroclorídrico, ¿ya? Esos son los dos, uno más potente que el otro y para cosas diferentes. La segunda generación nace cuando ya tenemos como conocimiento de este barrillo dentinario. Después nace una tercera generación, ¿verdad? O avanza ya para el desarrollo de la tercera generación cuando ya tenemos conocimiento de la capa híbrida, ¿ya? Llegamos a una cuarta generación que es de grabado total, ¿ya? Que esta generación al día de hoy todavía se utiliza, ¿ya? Pasamos por una quinta generación, por una sexta, por una séptima, por una octava, 2010, octava. Al día de hoy estamos en una novena, ¿ya? Solamente que no hay muchos estudios, entonces no es algo que yo incluya en mis clases particularmente, pero ya se está iniciando ese proceso. Entonces, aquí es lo que voy. Yo, por ejemplo, egresé de la universidad en 2016, un poquito después del nacimiento un poquito antes, en realidad, de la octava generación, ¿ya? Entonces, yo en la universidad, básicamente, esa generación no la vi. Después la escuché, me capacité, ¿verdad?, para utilizarla. Y eso probablemente también les vaya a pasar a ustedes, ¿ya? Porque esto es un cambio que es constante. Hay generaciones que ya se están descartadas. La primera, la segunda, la tercera están totalmente descartadas, ¿ya? Pero incluso entre la cuarta hacia adelante hay algunas que también ya quedaron fuera. Y eso también va naciendo de la capacidad crítica que debemos tener nosotros, ¿verdad?, como dentistas, y de comprender también cómo funciona el sistema adhesivo, que por eso para mí es tan relevante eso, para yo después, cuando venga una persona a decirme, doctor, le tengo el nuevo adhesivo, es el mejor que hay, ustedes puedan distinguir si es que eso es efectivamente así.
¿En base a cómo funciona? En base a qué es lo que contiene, cómo interactúa y cuál es la evidencia que lo respalda. ¿Ya? Entonces, sin ir más allá, la clasificación, como les dije, va por estas dos formas, la que ya les mencioné en cierta forma en el diagrama anterior, que es por generación, que tenemos de la primera a la octava, y después otra clasificación que nos habla de la interacción con el barro dentinario o el Smith Layer, ya que ahí nosotros lo dejamos como sistemas de grabado y lavado, sistemas de autograbado y sistemas universales. Ya vamos a detallarlos más adelante, así que un segundo. Y ahora, miren este cuadro, yo estoy así, de eliminar. Pero lo dejé. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué es lo que me interesa acá? Estas generaciones ya no se están utilizando. ¿Ya? Esto no es algo que yo les diga, ¿saben qué? Yo necesito que se lo memoricen para la prueba. No lo hagan, por favor. ¿Ya? Lo que a mí me interesa es que en realidad ustedes puedan visualizar cuáles son las diferencias y cuáles han sido como los avances que se han generado en este tiempo. ¿Ya? Entonces, en la primera generación, tenemos una versión esmalte ya de 15 a 20 megapascales, adentina de 2 a 3 megapascales, una adhesión que era inestable, sin control del Smith Layer, consideremos que porque todavía nadie había descubierto que lo era el Smith Layer. La segunda generación tenemos, fíjense también esto otro, adhesión química. Adhesión química, ¿ya? En este caso, la segunda generación a lo que son los componentes orgánicos y inorgánicos de la dentina, ¿verdad? La adhesión, si se fijan, tuvo un promedio entre 5 y 6 megapascales. Débilmente adhería al Smith Layer, sin interacción real con la dentina, ¿ya? Porque en el fondo, como estaba el Smith Layer ahí, no eran capaces de tener el contacto con la dentina. Y lo que importaba era poder compenetrar con la dentina para lograr lo que estamos logrando el día de hoy, ¿ya? Después, tercera generación, ya, se reconoce la necesidad de la adhesión micromecánica dentina. Se ve, ¿verdad?, esta brecha de que, oye, parece que no nos está funcionando lo que estamos haciendo, cambiemos un poco esta situación y de ahí también va y se integra el concepto de la capa híbrida, ¿verdad? De ahí, ¿qué es lo que se empezó a hacer? Uso de ácidos fuertes, ¿verdad? Pero eso también pasaba que eran demasiado y ya comenzaban con el problema del daño pulpar, ¿sí? No me sirve de nada que mi restauración se adhiera si tengo que hacer una nueva. O tal vez sí. Depende si le gusta o no decir. Después tenemos la cuarta, la quinta, la sexta generación. La cuarta generación fue como les digo, ya un cambio, en el sentido de que también es una de las generaciones que al día de hoy todavía se utilizan e incluso se adaptan al concepto del gold standard. ¿Ya? Si ustedes dicen así como, ¿cuál es el gold standard? Me lo va a decir, cuarta generación. ¿Por qué? Porque la cuarta generación tenía el sistema que era de 3 botellas. Llamemos que una botella era el ácido, que ahora es una jeringa, ¿ya? Pero digamos que era de 3 botellas. Y si ustedes se fijan, para la quinta y para la sexta, esto fue disminuyendo. ¿Ya? Y después pasaron a 2 botellas, 2 botellas. Entonces la cuarta generación ocupaba el sistema que yo les hablé en la mañana, ¿ya? El bicomponente ya, su ácido, el primer, el adhesivo. Uso del ácido ortofosfórico con grabado total. O sea que se eliminaba el Smith Layer, el barrillo dentinario. Cuando hacemos grabado total en dentina, estamos eliminando el barrillo dentinario. Es súper importante. Seguridad clínica, excelente desempeño clínico, durabilidad, adhesión micromecánica y química, ¿verdad? Yo siempre les hablo que es mayormente micromecánica, considerado por el estándar. Quinta generación se simplifica y se hace el ácido más un frasco de primer con adhesivo juntos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué sucede esto? Esto sucede por algo muy simple, que es que el dentista quiere todo más simple. ¿Ya? Hubo un tiempo en el cual se buscaba que todo fuera más rápido, que todo fuera más sencillo y que el estar incorporando nuevas generaciones de adhesivos no fuera complejo para el operador. ¿Ya? Entonces, en base a eso se decidió poner todo en una botella, el primer con el adhesivo. Eso, por supuesto, que también tiene sus dificultades. Porque nosotros vimos en la mañana, yo les dije, ¿verdad? Yo no voy a poner primer en el esmalte, porque no cumple ninguna función. Pero si tengo todo en una botella, lo estoy haciendo. ¿Ya? Y por otro lado, también está la complicación, que es algo que existe el día de hoy también con los adhesivos universales que vamos a ver después, que es cuánto va de primer y cuánto va de adhesivo en la gota que yo estoy posicionando en mi cavidad. Tampoco tenemos cómo saberlo, todo se ve como una sola cosa. ¿Ya? Entonces, van haciendo esas dificultades
nuevas generaciones de sistemas adhesivos fueran quedando fuera del mercado, ¿ya? Entonces la quinta generación era más hidrofílico, más permeabilidad, absorción de agua, pero con una menor resistencia mecánica. ¿Por qué? Porque también el exceso de agua en lo que es la parte de la dentina y por supuesto del esmalte, cuando está en exceso, porque recuerden que dijimos secar sin desecar, pero sigue siendo secar, también va a generar un problema en lo que es mi capa híbrida, ¿ya? Reducción del desempeño clínico, se observa acción micromecánica y química de menor calidad que su predecesor. Pasamos a la quinta generación. Aquí entra el concepto de sistema autogravante, ¿ya? Entonces, ¿qué estaba en la quinta generación? Mi ácido, como una botella, y en mi segunda botella, primer adhesivo. Ahora, ¿qué fue lo que se hizo? Frasco de primer con monómeros ácidos y un frasco de adhesivo. O sea, básicamente es como si hubiésemos metido la jeringa de ácido ortofosfórico dentro del primer, ¿ya? Eso finalmente abrió una compuerta a lo que es este concepto de autogravante, porque es para la casa comercial, doctor, doctora, usted no ponga ácido ortofosfórico, porque en esta botellita usted tiene el componente ácido. Entonces, volvieron a dividir el primer con el esmalte bajo este concepto de así usted no pone el primer en el esmalte porque sabemos que no nos ayuda mucho, ¿verdad? Ya, perfecto. Pero quieren sacar de la ecuación el ácido, ¿verdad? Pero insisto, todo con el ámbito de querer simplificar el proceso. Entonces, tenemos un adhesivo con esta propiedad hidrófoba, como lo que tenemos comúnmente, ¿verdad? Que yo les expliqué en la mañana. Pero tenemos de que hay una clasificación, no sé quién es el teléfono. No sé, creo que es spam. Ahí está, le tendré que llamar spam. Ya. Pero claro, nace esta situación de que ahora mi primer puede ser ácido. Entonces pasa a usar esta clasificación de ácidos fuertes, intermedios, débiles y ultra débiles, ¿ya? Entonces todo el sistema adhesivo de la sexta generación fue en base a qué tan ácido era su primer, clasificándolo de esta forma, ¿ya? Y de ahí empezaron a hacer estudios de cuál era quizás lo más eficaz, porque también está como no ocupe un primer con una acidificación fuerte si está cercano a cámara pulpar, porque va a hacer daño también. Entonces ahí elija uno que tenga una acidez ultra débil, ¿ya? Y empiezan a hacer como todo ese también en prueba. Ya. Después llegó la séptima generación, que dijo, doctor, usted no se preocupe, nosotros hacemos la investigación, usted ocupa los adhesivos, ¿ya? También se puede clasificar según su acidez, porque en el fondo tiene los monómeros ácidos dentro de su composición. Busca que usted no ocupe grado básico. Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos decía la evidencia? Que tenía una adhesión aceptable al esmalte, inestable a dentina. Degradación de la interfaz adhesiva acelerada, gran cantidad de colágeno expuesto, sin soporte mineral, altamente hidrofílico, con polimerización inadecuada de la resina infiltrada. Todos esos problemas, ¿ya? Y la idea es de que estos problemas a ustedes les hagan sentido con lo que vimos en la mañana, ¿ya? Por ejemplo, si aquí me están diciendo que mayormente se comercializaban con acidez fuerte, ¿por qué se generará la degradación de la interfaz adhesiva acelerada? ¿Qué es lo que generaba la degradación de la interfaz? Las metaloproteinasas, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos este adhesivo que está ahí con un ácido fuerte, lo dejamos puesto, lo demineraliza todo lo que está, ¿verdad? Lo que es la parte superficial de la dentina. No le damos espacio para poder aplicar quizá algún tipo de acción que nos pueda ayudar a proteger, ¿verdad? Esa zona de la interfaz. ¿Quién dice en qué momento para de ser ácido el adhesivo? ¿Quién dice que no está ahí generando constante daño por su ácido? ¿Ya? Entonces todos esos cuestionamientos comienzan a salir y volvemos en el fondo a investigar y a descartar en caso de que no veamos resultados positivos, ¿ya? Y después tenemos que nace la octava generación, que son los que actualmente se llaman adhesivos universales. Spoiler, esto, ¿ya?
Entonces ahí llegan los adhesivos universales. ¿Qué ventaja tienen? De que tienen una adhesión química, micromecánica, de que la acidez es controlada, ¿verdad? Igual intentan decirles de que no, usted no ocupe grabado ácido, si todo viene dentro de la botella. ¿Qué es lo que ha dicho la evidencia? Miren, no está haciendo el problema que está haciendo esta generación, ¿ya? Pero no podemos prescindir del grabado ácido. Entonces aquí yo les pongo, por eso esto está rayado. Lo pueden ocupar combinado con grabado total o con grabado selectivo, ¿ya? ¿Qué es el grabado total? Que yo grabo mi esmalte y grabo mi dentina. El grabado selectivo es de que yo selectivamente grabo solamente mi esmalte, ¿ya? Entonces, yo puedo confiar del nivel de acidez que puede tener mi adhesivo para mi dentina, pero no para mi esmalte, porque mi esmalte requería más tiempo de grabado, está más mineralizado, y aparte yo sé que mi ácido ortofosfórico al 37% me da excelentes resultados. ¿Por qué voy a querer prescindir de eso? ¿Ya? Entonces ahí la recomendación más utilizada para la octava generación es con grabado ácido selectivo en esmalte. ¿Se puede ocupar con grabado total? Sí, pero la verdad es que tampoco tiene mucho sentido. Para eso ocupan la octava generación. ¿Ya? Esa es la categorización por generación. Si yo lo tuviera que decir, igual tienen que aprenderse si la de generación o interacción, les voy a decir que las dos. ¿Ya? Lo siento. Pero es que van a tener docentes que les van a preguntar por generación y van a tener docentes que les van a preguntar por interacción. Y actualmente la verdad es que se usan las dos categorizaciones de forma muy activa. Entonces no hay ninguna que en realidad yo diga esta mejor que la otra. ¿Sí? Creo que cada una tiene su razón. Entonces, entonces, segunda interacción con el barro dentinario, yo les había dicho que era grabado y lavado, autograbado, universales, ¿verdad? Igual se conocen con los nombres en inglés: Etch and Rinse, Self-Etch, Universal, ¿ya? Les pongo ahí la comparativa para que más o menos sepan a qué clasificación corresponden las generaciones, ¿ya? Entonces, cuarta y quinta generación eran considerados de grabado y lavado. Sexta generación, universales, pueden ser de autograbado o puede utilizarse el universal como por sí solo, ¿ya? Por eso es que está repetido. Porque recuerden que el de autograbado es como así solito, pero también tenemos el universal con el grabado selectivo. Por eso se quise separar. Ya, entonces, grabado y lavado. Este adhesivo es su gold standard. ¿Ya? Dentro de los adhesivos que hay, este, comillas, el más mejor. ¿Sí? Yo tenía otro adhesivo acá, que era el Single Bond 2. Que si ustedes ven la clase del año pasado está, y este año sí lo saqué porque ya es un adhesivo que efectivamente ya salió del mercado. Me dio mucha pena porque me sentí muy vieja, porque yo ocupaba ese adhesivo en la clínica y no había otro, ¿ya? Pero bueno, tendrá que ser historia. Entonces, grabado y lavado, Optibond FL, cuarta generación, multifrasco, primer con bond por separado, más el ácido ortofosfórico también por separado, ¿ya? Pertenece a la empresa Care, para que ustedes también sepan. Entonces, las ventajas que tiene, primero, en cuanto a lo que es el tema de la adhesión, excelente adhesión micromecánica, tanto en esmalte como en dentina. El grabado ácido en este caso va a eliminar el barro dentinario, por tanto, el barro dentinario no se considera que interfiera en la adhesión, ¿ya? Eso con conceptos que después vamos a ver. El enfoque de grabado y lavado genera mejor adhesión en esmalte, lo cual lo hace más duradero. Y la evidencia clínica, la verdad es que es bastante larga, considerando que el de cuarta generación es el más antiguo de los adhesivos que tenemos en esta lista, ¿ya? ¿Cuáles son las desventajas? La sensibilidad. ¿En qué sentido? Si yo tengo una cavidad que está profunda, cercana a cámara pulpar, ¿va a ser mi elección poner grabado ácido sobre esa cámara? No. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a escoger uno de autograbado, donde puedo hacer un grabado selectivo en el esmalte y evito poner ácido en dentina,
y dejo nomás que el adhesivo por sí solo haga ese trabajo, ¿ya? Que es un ácido más suave que el ácido ortofosfórico, ¿sí? Hidroxiapatita, bueno, la hidroxiapatita es completamente removida en el proceso, generando que el colágeno sea expuesto en profundidad. ¿Se acuerdan la imagen que les mostré de la capa híbrida? De esta zona de colágeno que quedaba sin infiltrar, y de ahí es donde venían las metaloproteinasas y destruían esa. Ya. Entonces, por eso es una desventaja. ¿Sí? Ya, capa híbrida. Las capas híbridas que han pasado por esta técnica son vulnerables a la nanofiltración y degradación enzimática, que es lo mismo que les acabo de decir. Interacción química. Se genera interacción química secundarias débiles, como son fuerzas de Van der Waals y las fuentes de hidrógeno. O sea, yo otra vez decía que tienen interacción química un poco más fuerte. Pero la verdad no es una de las cosas más relevantes para mí. Entonces, básicamente lo que va a hacer este sistema adhesivo, o sea, este protocolo de grabado y lavado, es lo que ustedes van a terminar su cavidad, van a tener su smear layer, van a tener el smear plug, aquí tienen en la parte más de microscopía de barrido. Ustedes van a hacer su grabado ácido, van a grabar, van a lavar, van a tener su túbulo totalmente despejado, van a tener su colágeno desmineralizado, ¿verdad? Y después van a poner su adhesivo, van a tener su capa híbrida en esta zona de acá, y después arriba va a ir su compost. ¿Ya? Que eso más o menos lo que vimos en la mañana, bastante sencillo. Pero igual fíjense cómo la imagen también visibiliza el hecho de que aumenta el diámetro del microtúbulo, ya que eso es una parte importante del cuidado que hay que tener de ocuparlo en zonas profundas. ¿Sí? Ya, segunda parte, autograbado. Tenemos Clearfield SE Bond de la empresa Curaray, multifrasco, como lo dice su generación, primer, bond, sexta generación, también es considerado un gold estándar, ya también es un adhesivo bastante bueno, es uno de los que también más se utiliza. Si se fijan, nos saltamos la quinta generación. Quinta generación, out. Y después cuando pasamos a la universal nos saltamos la séptima, porque octava generación de universal es básicamente lo mismo, ¿ya? Entonces hay dos generaciones, aparte de las primeras tres, que quedaron fuera, ¿sí? Y después tenemos single bond universal, perteneciente a la empresa 3M, solamente un frasco, octava generación o universal, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? La capa híbrida, en este caso, puede llegar a ser de hasta 1 micrómetro, lo cual genera una buena adhesión micromecánica. La exposición dentinaria. Se genera una desmineralización parcial, ¿ya? Porque no ocupamos el ácido ortofosfórico sobre la dentina. ¿Y qué significa una desmineralización parcial? Exposición del colágeno limitada, lo cual la vuelve menos vulnerable a la degradación enzimática, ¿verdad? Si no desmineralizo todo mi colágeno, no voy a activar tantas metaloproteinasas. Tampoco voy a hacer de que se vea expuesta una gran parte del colágeno que no alcanza a ser infiltrada después por mi adhesivo. Entonces, en el fondo, la ventaja de este sistema es que donde actúa mi adhesivo, desmineraliza mi dentina. Y por tanto, ahí es también donde está infiltrando. Entonces, casi toda el área, o toda la altura, llamemos, que se ve como grabada, es infiltrada. ¿Ya? Hay una diferencia, pero es mucho más pequeña de la que ustedes observan con el sistema anterior. También puede incluir este tipo de adhesivos un monómero, que es el MDP10. ¿Ya? El MDP10 de estos dos adhesivos se encuentra en el adhesivo universal, el single bond universal. ¿Ya? Esto más que nada para que ustedes sepan, este monómero ayuda a lo que es la adhesión en el sentido químico. ¿Ya? ¿Por qué es relevante? Quizás no es relevante como en este nivel que estamos ahora, pero para que tengan un poco de contexto y le vean el sentido. Nosotros actualmente cuando trabajamos en rehabilitación trabajamos con cerámica, que es un material que se incluyó hace un par de años, que es el circonio o la circonia. ¿Te han escuchado? ¿Te han escuchado hablar como de coronas de circonio? ¿Qué van a decir de circonio? ¿No? Ya, el circonio es un material que es muy resistente. O sea, es uno de los materiales más resistentes que tenemos al día de hoy para trabajar en el área de rehabilitación, ¿ya? Es
espectacular el circonio. Oiga, doctor, usted puede tomar el circonio, lo puede pisar, puede que el paciente, pero depender de una solo diente, toda la carga mecánica con una corona de circonio, ya el circonio no le va a pasar nada. Espectacular, lo máximo, de verdad, lo máximo. ¿Cuál es el problema del circonio? Que necesita adhesión química. Y ahí entra el 10 MDP. Entonces, por eso es importante el hecho de que se esté incorporando este monómero. Ahora el circonio igual están como ahí trabajando para que tenga además más adhesión micromecánica, pero inicialmente principalmente era química, ¿ya? Entonces por eso la importancia del monómero funcional. Y bueno, la evidencia también hay una larga trayectoria, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el uso de estos adhesivos, ¿sí? Desventajas. La adhesión a esmalte se ha reportado como insuficiente. Eso cuando se ocupa, como dice inicialmente el fabricante, sin ocupar el grabado ácido. Por eso es que nosotros incluimos el grabado ácido selectivo en el esmalte, porque la evidencia dice que por sí solo ese primer acídico no alcanza a grabar bien el esmalte. ¿Ya? Después, del barro dentinero del Smith Layer. La posible interferencia de este factor no se puede excluir, pudiendo afectar los procesos adhesivos. ¿Por qué? Vamos a ver vamos a ver ahora. Porque como no eliminamos el Smith Layer, básicamente, con el lavado ácido, porque todas las fotos que yo les mostré, donde estaba el Smith Layer, después lo sacamos y nos quedaban los túbulos preciosos, es con grabado ácido en dentina, con ácido ortofosfórico. Pero aquí no estamos ocupando eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el Smith Layer no se elimina en su totalidad con este grado de acidez que puede llegar a tener el primer. No alcanza necesariamente, ¿ya? Y después lo otro es respecto a este 10 MDP. Si bien es considerado el más efectivo, se ha reportado cierta inestabilidad hidrolítica. Aquí ya hay más detalle en la parte del hidrólisis de la tapa. Entonces, ¿cómo funcionan estos sistemas que son autograbados? Tenemos el Smith Layer. No hago grabado ácido, aplico mi primer. ¿Sí? El primer se inserta dentro de lo que es este barrido dentinario de Smith Layer. El primer no se lava, ¿ya? No se lava, no se polimeriza, solamente se airea. Y después va mi adhesivo. Entonces queda una combinación donde básicamente mi sistema adhesivo está incorporando este Smith Layer. Que yo les dije en la mañana, está conformado de detritus de la dentina, de cualquier resto que pueda quedar, no sé si hay una lesión de caries, ¿verdad? O sea, no necesariamente es un tejido que uno diga así como, por más bueno que esté el aislamiento, que diga que sea el tejido perfecto para adherir, ¿ya? Entonces ahí también entra el debate de cuándo eliminamos el Smith Layer, cuándo lo dejamos, en base a qué situaciones, ¿ya? Y ahí donde entra el juicio clínico. Entonces, a modo de resumen, esto para que después cuando estén estudiando puedan verlo, pero ahí está la diferencia en cuanto a lo que es si es que se elimina o no el Smith Layer, la profundidad de desmineralización, la formación de la capa híbrida, la sensibilidad que tiene la técnica. Esto es súper relevante, ¿eh? Yo creo que esto falta como en las desventajas. La técnica de grabado y lavado, que tiene una sensibilidad alta la técnica, ¿ya? O sea, es un adhesivo más difícil, entre comillas. Por eso la gente prefiere, muchas veces, si ustedes ven una clínica X y van a meterse en el cajón y revisan todos los adhesivos, probablemente la mayoría, si es que tenga un sistema adhesivo, va a tener el universal, ¿ya? Porque es más versátil, es más simple, probabilidad de que te equivoques es más baja, porque literal es como listo fin, ¿ya? Incluso ustedes cuando empiezan a trabajar en las clínicas, generalmente también inician ocupando el universal, porque es más sencillo, es menos probable de que pueda equivocarse en la técnica, ¿ya? Está bien, es un proceso, pero recuerden las ventajas que también tienen los otros sistemas adhesivos y también cómo hay que estar priorizando también eso, ¿ya? Los tags de resina y el tiempo clínico, que son por supuesto que es relevante, que los de grabado y lavado requieren un mayor tiempo clínico. Entonces, las indicaciones generales para lo que son los sistemas adhesivos es grabado y lavado, cavidades que sean superficiales a mediana profundidad. Yo aquí les pongo una medida, pero quiero ser como bien autocrítica con la medida que yo pongo, porque esto va a depender de dónde nace su cavidad, ¿ya? O sea, yo no puedo hablar de que una cavidad de mediana profundidad, si digo, ok, ya 3-4 milímetros, desde oclusal, ok, pero no es lo mismo desde
sé, la zona oclusal que puede estar justamente encima de mi cuerno pulpar distal de un primer molar. ¿Ya? O no es lo mismo 3-4 milímetros en un molar que en un premolar. O no es lo mismo 3-4 milímetros en oclusal de un molar versus palatino de un diente anterior. ¿Ya? Entonces cuando hablamos de, yo pese a que les pongo la referencia como para que ustedes tengan un poco este contexto, es importante que ustedes también manejen cuál es la anatomía del diente en el cual están trabajando. Porque eso, junto con lo que son los antecedentes clínicos, la radiografía que puedan tener, etcétera, etcétera, es lo que les va a determinar a cada uno de sus casos particulares qué es una cavidad de pequeña o mediana profundidad. ¿Ya? No lo que les ponga yo relativamente en la clase. Ahora, si yo les pongo un caso clínico en la prueba, y esa es la medida que yo les voy a considerar porque por eso sacamos por ejemplo. ¿Ya? Para que no me pongan después en la prueba, la doctora dijo que depende. ¿Ya? Ya, tomen en consideración esto como una referencia. Bueno, también pueden ocuparlo en dientes endodónticamente tratados. ¿Por qué? Porque no hay culpa. Entonces ya, ocupemos el sistema completo, que sé que es más efectivo que ocupar el autograbado. ¿Ya? Me conviene. En cambio, los de autograbado ya son en cavidades profundas que se encuentran cercanas a cámara pulpar. ¿Ya? Si ustedes están, no sé, trabajando en un paciente, que ustedes ven que está con una lesión de caries extensa, que ustedes ven la radiografía y se le está proyectando la lesión de caries sobre el cuerno pulpar, no van a llegar después a ocupar el dado y lavado, porque el paciente les va a llegar con sensibilidad postoperatoria. Y esa sensibilidad, ¿qué va a significar? Va a significar no solamente que, chuta, hay que controlar, porque ustedes saben por qué pasó. Ya, entonces no sacan nada con nada, pero saco todo y lo vuelvo a hacer. No, pues si pasó por otra cosa. Un daño que ya se generó y tienen que controlar y ver qué pasa. Y si el paciente termina con pulpitis irreversible, van a tener que hacerle todo eso. Por una mala elección de adhesivo. Cosas evitables. ¿Ya? Entonces, siempre tomar en consideración el tema de las indicaciones. Ahora, de lo que es en general grabado y lavado, se puede ocupar para dientes posteriores, preparación de extracción 1 y 2, terminaciones de esmalte, exposición hasta mediana profundidad dentina, lesiones cervicales, dientes anteriores, lo pueden ocupar para lo que ustedes quieran. ¿Ya? Lo mismo para la situación de autograbado. ¿Ya? Básicamente, las diferencias tienen que ir a la exposición de la cavidad, la cercanía que pueda haber a cámara pulpar. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago si no hay dentina expuesta? Ya lo conversamos en la mañana. Por ejemplo, llega un paciente. ¿Sabe qué, doctora? Es que yo como que siento que perdí un poco de volumen en mi diente, en mi paleta. Entonces, no sé si usted me puede rellenar un poquitito ahí, porque aquí como que yo antes tenía como más volumen y ahora como que está más finito el diente. ¿Ustedes lo ven? Sí, ya veamos por qué puede haber sido, si yo, bla, bla, bla. Perfecto, ya hagamos una restauración para poder devolver el contorno, etcétera, etcétera. No vayan a elegir un nuevo autograbado. Aquí, si pueden escoger el de grabado y lavado, grabado ácido, adhesivo y listo. ¿Ya? Y les va a quedar mucho mejor desde el sentido del fondo como teórico que tiene la elección. ¿Ya? Van a evitar también dejar primer, porque aunque sea de una botella, tiene primer igual. ¿Ya? O sea, no confundan que porque es una botella hay adhesivo y no hay primer igual ahí adentro. ¿Ya? Es una combinación extraña ahí que hay que imaginarse un poco, pero está. Entonces no necesitan el primer. No ocupen primer. Ocupen sistemas de lavado y lavado y solamente hacen acondicionamiento ácido y aplicación del adhesivo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué caso no hay dentina expuesta? Restauraciones de clase 4 que se puedan encontrar limitadas en esmaltes, contornos estéticos, carillas directas, cierre de diastemas, reparaciones de resinas compuestas, cementación de brackets. ¿Ya? En todos esos casos, ejemplo de los que más les puedo mencionar, donde no necesitan utilizar el primer y pueden en el fondo llevar su técnica a un nivel mucho más prolijo, mucho más también predecible y efectivo. ¿Ya? Ok, entonces ahora vamos a ver los protocolos clínicos. Los protocolos clínicos son como recetas de cocina. Y esta es la parte que a mí no me gusta tanto. Entonces vamos a intentar llevar la dinámica por otro lado. ¿Ya? Pero analicémoslo un poco. Tenemos en primer
¿De qué generación? ¿De cuál era? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. ¿Cuarta? 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 ¿Sí? Ya, cuarta generación. ¿Y que es de autograbando o grabado lavado? Grabado y lavado. Ya, bien. Entonces, óptico FL, multifrasco, Etch and Rinse, que ahí estaba ahí, grabado y lavado, cuarta generación. ¿Ya? Cuando ustedes vean esa botella, esas son las cosas que tienen que tener claras en su mente. ¿Cómo se llama el adhesivo? ¿Qué generación es? ¿Qué protocolo ocupa? ¿Y cuántos frascos son? Porque ha pasado que de repente, ya doctora, traje el adhesivo. Y llegan con una botella y yo pero son dos. Ay, que me pasaron una. Ya, pero usted sabe que son dos. No me acordaba. Ya, vaya a buscarla. Ya, entonces la idea es que ustedes sepan también cuántas botellas son, porque si no, después están con un paciente y dicen, no, si esta era una botella. Y ponen solo primer o ponen solo adhesivo. Estamos en el código. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Eso es una información de base que siempre hay que saber antes de ocupar el adhesivo. Ya. Primer paso, maniobras previas. Su anestesia, aquí me faltó la profilaxis, ¿verdad? Aislamiento absoluto, preparación de su cavidad. Considerando que esto fuera una cavidad de esmalte de dentina, ya sabemos de que lo primero que tenemos que hacer es hacer el grabado ácido en esmalte, ¿ya? ¿Cuál es el protocolo que yo generalmente les pongo? En esmalte por al menos 15 y en dentina como máximo 15, ¿ya? ¿Qué es lo que yo les recomiendo? En esmalte entre 15 y 20 segundos, en dentina ojalá máximo 10. ¿Sí? Esto ustedes lo van a poder hacer con dos técnicas. Una es el grabado diferenciado y la otra es haciendo un grabado ácido selectivo. Me explico. Cuando yo hago un grabado ácido selectivo, hablo de, voy a hacer un grabado ácido selectivo en esmalte, en dentina. Grabo, lavo. Después selecciono los protegidos, grabo, lavo. El diferenciado es, yo sé que mi esmalte necesita más tiempo. Entonces primero voy a posicionar mi ácido en el esmalte. Voy a esperar 5 segundos. Lo voy a poner en mi dentina. Voy a esperar los 10 segundos y voy a lavar todo. ¿Sí? Es el grabado total diferenciado. Porque ustedes están grabando dentina, están grabando esmalte, pero lo están haciendo de forma con los tiempos diferenciados. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ya, perfecto. Entonces es muy importante porque sus docentes probablemente les vayan a hablar con este vocabulario, entonces es relevante que ustedes más o menos ya lo manejen. Después tienen que lavar con spray, que eso significa con el aire y con el agua de la jeringa triple. Aquí siempre sale el protocolo por 30 segundos, también se dice el doble del tiempo del grabado ácido, ¿ya? Y también hay otra escuela que viene tomando potencia hace poco que dice que no es necesario que usted grabe todo ese tiempo, o sea, que lave todo ese tiempo. Lo que es necesario es que usted lave lo suficiente hasta que esté seguro de que no queda ningún resto de ácido dentro de su cavidad, ¿ya? Y esto se lo digo porque muchas veces pasa que están trabajando una cavidad clase 2, ¿verdad? Que es ocluso proximal, puede ser ocluso mesial o ocluso distal. Hacen su grabado ácido, lavan sin mirar y después secan, qué sé yo, y después vuelven a mirar y todavía había ácido. ¿Ya? Entonces, también está como el concepto de que en realidad no es que sea tan necesario lavar por tanto tiempo, sino que en realidad debemos lavar lo suficiente hasta asegurarnos de que nuestra cavidad esté 100% limpia. ¿Ya? Ahora, bajo el concepto teórico de la evaluación de esta clase, 30 segundos o el doble de tiempo. ¿Ya? Esto otro que yo les estoy hablando es como algo que está tomando potencia, pero no es algo de lo cual nosotros estemos tan asociados como escuela. ¿Sí? Después viene la aplicación de clorhexidina al 0,2 o 2%, que es lo que habíamos visto en la mañana, por 30-60 segundos en dentina. Cuando nosotros hablamos de la aplicación de la clorhexidina en este aspecto, es aplicarla de forma activa, se llama. ¿Ya? Lo pueden aplicar con un microbranch, lo pueden aplicar con una mota de algodón, se embebe en la clorhexidina y se frota por la dentina. ¿Ya? Frotan por la dentina, frotan. No lo lavan. Recuerden lo que hablamos en la mañana. Si ustedes lo lavan, pierde todo el sentido de lo que hicimos. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sí hacemos después?
secar con cuidado de no desecar la dentina. Y ahí viene lo que yo les dije también, secar sin desecar, ¿sí? El esmalte tiene que quedar seco. La dentina no les puede quedar de seca. Ahora, doctora, ¿sabe qué? Estaba por allá arriba y no me di cuenta y se recontra sequé todo y mi dentina quedó pero arrugada. Ya. No es el fin del mundo. Su dentina se puede volver a humectar, ¿ya? Pero después de que ya colapsa la capa híbrida, no vuelve a tener su misma forma, ¿sí? Va a volver a tomar un poquito de forma, pero no la misma que estaba inicialmente. Entonces, no es el fin del mundo, pero tampoco es la idea principal. Entonces siempre pongan ojo en el secar sin desecar. Digo. ¿Qué pasa si yo pongo el ácido y después veo y digo, me faltó aquí? Y pongo de nuevo, pero sobre donde yo ya había puesto. O sea, si hay una parte que le faltó, la idea sería que usted grabara solo la parte que le quería. Sí me pasó. Eso se... Yo le recomendaría lavar inmediatamente y poner sobre donde le faltó. Sí, como lograr eso. Ahora, van a notar al principio, sobre todo como en los primeros prácticos, de que igual se les va a hacer un poco complejo posicionar el ácido en el lugar que ustedes esperan, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente les pasan el ácido en sus portasillantes, ¿sí? ¿Tienen sus portasillantes ya, no? Portasillantes, ese que tiene la tapita naranja. ¿Sí? Ok, portasillantes. Generalmente se les pasa el primer, el adhesivo y el ácido, porque tienen tres cositas generalmente. Ese es como el más típico. Y el ácido se les pasa como cierta cantidad de ácido y después ustedes tienen que posicionarlo como en el esmalte y en la dentina. Y a veces eso es un poquito difícil. Yo les recomiendo de que tengan micrografs que sean bien finitos, ¿ya? Los micrografs son esos que los que tienen la punta relujada, casi como ya. Tengan unos que sean bien finos, porque los vamos a ocupar, ¿ya? Recuerden que los micrografs vienen categorizados, dicen súper fino, fino, medio, ¿verdad? Grueso. Entonces, escojan uno que sea más grande y el más fino, porque eso les van a ayudar a poder posicionar bien el ácido como en el esmalte de la dentina, ¿sí? Como dice. Generalmente lo que hacemos nosotros como en la clínica no es que hagamos lo que hacen ustedes. Nosotros tomamos una jeringa y aplicamos con la jeringa directamente sobre el tejido, ¿ya? Y la jeringa, dependiendo de la marca del adhesivo, porque también hay diferentes calidades en todos los materiales, tienen ácidos que son más consistentes, que por ejemplo, si yo lo pongo aquí abajo del vaso, pongo una gota de ácido y se va a quedar ahí y no se va a mover, ¿ya? Que son como más en gel. Y van a tener otros ácidos que son más líquidos, que son más difíciles de manejar, porque ustedes ponen para todos lados, ¿ya? Entonces igual es importante saber con qué material ustedes van a estar trabajando. Entonces cuando ustedes reciban sus materiales, vean cómo está el ácido. De repente van a pasar en un ácido que es como más líquido y de repente les van a pasar el ácido que es más gel. Y en base a eso ustedes también ven cómo lo van a posicionar, ¿ya? Ok, entonces, ¿dónde estaba yo? Ya, secar sin desecar. Después vamos a aplicar el primer de forma activa, nuevamente, ¿ya? Frotando la dentina, no el esmalte. Se da un tiempo que ustedes deberían estar aplicando de forma activa el primer, que son estos 20 segundos, ¿ya? Después de haber hecho esto, airean. ¿Para qué airean? ¿Para eliminar qué cosa? ¿Por qué airean? La acetona, el etanol o el agua, que es el solvente, ¿ya? Recuerden, aireamos para eliminar el solvente. El aireado, aquí le voy a poner apellido después, el aireado es suave, ¿ya? Es un aireado suave y muchas veces se recomienda que sea indirecto. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas personas que ponen el espejo, airear al espejo para que llegue de rebote a la cavidad. ¿Por qué? Mi primer es un líquido, yo lo voy a poner ya listo, que queda bien embebido en la cavidad, y si llego le tiro aire directo, me va a saltar para todos lados, se me va a ir el primer de mi cavidad y no va a cumplir ninguna función. Sí, me quedé sin solvente y también sin primer. Entonces, ojo cuando airear, tiene que ser suave. Calibren primero cómo está su jeringa triple, ¿ya? No lleguen y
No, vayan, hagan la manito así como ya hasta que lleguen a ese punto en el cual están aireando suave y ahí van a su cavidad, ¿ya? Después, ¿qué vamos a hacer? Este paso es súper importante. Van a revisar el grado de saturación de la dentina. La dentina tiene que verse brillante. Cuando mi dentina está brillante, es que tengo suficiente cantidad de primer en mi dentina. Entonces, si yo pongo primer y saqué así como no me voy a sacar poquitito, saco un poquitito, lo llevo a la cavidad y la veo igual de como estaba hace rato, no tiene suficiente primer. Y si no tiene suficiente primer, todo su proceso adhesivo para adelante no va a funcionar como ustedes quieren. ¿Ya? Si existen zonas opacas, vuelven a aplicar, vuelven a ir, vuelven a mirar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a ser brillante? Lo van a ver en el práctico. No les puedo decir así como que es brillante, la verdad, como tanto por una foto. O al menos no encontré ninguna foto que fuera tan buena para eso. Después de eso, van a aplicar el bond o el adhesivo en el esmalte y en la dentina. ¿Sí? Y después van a polimerizar por 20 segundos. ¿El botón de qué hace este botón? Por 20 segundos. ¿Ya? Y después de eso, aplican su resina compuesta. Entonces, para mí, lo relevante de esto, ya, hay tiempos. Sí, hay tiempos que hay que memorizar. Hay pasos, como qué es lo que viene primero y qué es lo que viene después. Pero para mí lo importante es que entiendan por qué cada cosa está ahí y por qué se pide también cada parte de este paso y por qué tiene ese orden. ¿Sí? Dicho eso, Clearfield, ese Bond. ¿Qué generación era? Recuerden que nos saltamos una por medio. Sexta, ¿verdad? 1, 2, 3, fuera. Cuarta, quinta, fuera. Sexta, séptima, fuera. Octava. Ahí ya me está aprendiendo esa palabra. Lo pueden preguntar después los que estén en un grupo de clínica. Todavía no veo quién es. Ya. Entonces, multifrasco, sexta generación, grabado lavado o autograbante. Autograbado, muy bien. SE, self-etch, autograbado, ¿ya? Hasta aquí todo igual, maniobras previas. En este caso, grabado ácido total solamente en el esmalte, porque mi autograbado es para la dentina, ¿verdad? Eso ya lo dejamos bien claro. Enjuague con spray, lo mismo. Aplicación de clorexidina, lo mismo. Secar con cuidado de no desecar. Aplicación activa del primer. Por aquí, lo mismo. ¿Por qué? Porque hay 2 botellas. Entonces, muy similar. Aireamos el solvente. Revisamos el grado de saturación. Aplicamos nuestro bond en dentina y esmalte. Polimerizamos. Y aquí, ¿qué es esto? No le he dicho nada de eso. Entonces aquí viene un paso sorpresa. El famoso resin coat o resin coating, ¿ya? Bueno, pasa algo muy interesante con la generación anterior. La generación anterior, cuando ustedes las pilas de ventanilla, van a tener su primer, van a tener su bond y se van a dar cuenta que son súper espesos. Espesos. Como pesados. ¿Ya? Y eso tiene una ventaja desde el concepto de la formación de la interfaz adhesiva. E incluso por eso es que también se considera dentro de todo gold standard, ¿ya? Porque hace que la interfaz sea con una capa de habilidad mucho más madura, mucho más grande, ¿ya? Y eso le da estabilidad y le da potencial adhesivo. Esto yo se lo digo como muy superficialmente porque después lo van a ver en clases debería ser de resina posterior compuesta, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Este adhesivo, a diferencia del anterior, es livianito, líquido. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dijo, chuta, como que a lo mejor la diferencia está un poco en esto de que el otro esté como más espeso. ¿Y por qué está espeso? Porque tiene más carga de monómeros resinosos, que son los que hablamos en la mañana. En cambio este tiene menos carga. ¿Y por qué tiene menos carga? Tiene menos carga porque también tiene que convivir con los monómeros acídicos. Entonces, como tiene que convivir, darle espacio,
a otra persona más dentro de su botella, no puede darle la misma carga que le da la cuarta generación. ¿Me explico? Entonces, esa convivencia hace que este adhesivo tenga que ser más liviano. Para reemplazar eso, esto existe hace no tanto tiempo, yo tampoco lo aprendí en la universidad. Esto se crea para poder ayudar a estabilizar un poco también esa interfaz adhesiva y darle características más similares a las de la cuarta generación. El resin coat lo que es básicamente es una capa delgada de composite fluido. Eso es el resin coat. Una capa delgada de composite fluido. Ya yo les voy a explicar cuáles son, como en la clase de generalidades, un poco más respecto a las categorizaciones de las resinas compuestas, pero para que lo tengan ahí anotado y cuando después estudien el conjunto, se entienda. Como es una capa de resina, también tenemos que polimerizar. ¿Ya? Entonces polimerizamos el adhesivo, aplicamos esta resina fluida, polimerizamos de nuevo. Y después aplicamos nuestra resina compuesta convencional. Y después tenemos nuestro single bond. Generación octava, ¿verdad? O universal. Sistema de grabado y lavado o autograbado. Muy bien. Y monofrasco, ¿verdad? Este sistema, como les dije, es el más sencillo. Van a hacer sus maniobras previas, van a grabar solo en esmalte, como complementario a lo que dice el fabricante. Recuerden que el fabricante nos dice que no grabemos nada. Bueno, nosotros vemos que la evidencia dice lo contrario, entonces vamos a grabar en esmalte. ¿Ya? Grabamos en esmalte, lavamos, aplicamos clorexidina, secamos sin desecar y aplicamos un sistema adhesivo completo. ¿Por qué? Porque este no es primer y bond por separado, este es todo junto. Viene el primer y bond en la misma botella. ¿Ya? Entonces aplicamos todo este sistema adhesivo en esmalte y en dentina. Aireamos el solvente, porque recuerden que esa botella tiene primer, entonces lo aireamos, ya tiene solvente, entonces lo aireamos. Vemos el grado de saturación de la dentina, vemos si tenemos que repetir y polimerizamos. Y aquí voy a hacer un stop. ¿Por qué? Hay un problema para verificar la saturación de este adhesivo. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el problema? Porque la saturación, ¿en qué lo estábamos revisando? A ver, estábamos revisando la saturación con el primer, ¿verdad? Para eso revisamos la saturación, no del adhesivo. Nosotros no revisamos la saturación del adhesivo, revisamos la saturación del primer. Entonces, ¿qué problema puede haber aquí para revisar la saturación? ¿Qué cuestionamiento puede hacerme? A ver si alguien le hace clic. ¿Nadie? Ya, yo les voy a explicar por qué. ¿Cómo voy a diferenciar yo si es que no se encuentra saturado por adhesivo? Se está todo en un mismo frasco. El adhesivo es brillante también. Entonces, ¿cómo sé yo si está saturado de primer o está saturado de adhesivo? Si está todo junto. Ese es mi problema con el universal. Yo cuando tomo mi frasco, ¿qué es lo que yo debería hacer como operadora? Con todos los frascos, adhesivo. Tomo el frasco, lo mezclo un poco, abro, saco mi bote. ¿Listo? Fin. ¿Qué pasa? Ustedes no manipulan generalmente el frasco. Y a veces va a pasar que el asistente va a hacer y después va a venir otra persona, y otra, y otra, y otra, y ya la tercera ya dejó de mezclar el frasco. Entonces, tengo yo seguridad, y aunque yo lo mezclara, tengo yo seguridad de cuál es la proporción que tengo de primer y adhesivo en esa gota que yo estoy llevando a la cavidad. No lo tengo. Entonces, cuando yo hago este proceso de revisar si está saturada mi dentina con adhesivo de este tipo, no es como que lo esté ninguneando, ¿no? Pero con adhesivos universales, tengo ese problema. No tengo cómo saber si está brillante porque tiene suficiente cantidad de primer o porque en realidad esté brillante por la proporción de adhesivo. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes van a tener dos visiones de sus docentes. Y esto se los adelanto para que no digan, es que la doctora dijo que era así y el doctor aquí me hizo otra cosa, entonces no sé qué hacer, qué hago. Entonces, hay dos visiones. Esta es una conversación que hemos tenido tantas veces con los colegas y
La verdad es que son formas distintas de verlo porque hay cosas que dice la evidencia por un lado, hay cosas que dice la evidencia por otro lado, hay cosas que dice el vendedor por otro, entonces también uno tiene que tomar decisiones, ¿ya? Entonces, algunas personas dicen, a mí, la literatura que yo he encontrado, que dice también la marca, dice que con una capa es suficiente. Y yo me voy a quedar con eso. Y hay gente que hace el análisis que yo les estoy dando y dice, yo también encontré evidencia que dice que en realidad sí o sí deberíamos poner 2 capas. Entonces yo voy a hacer eso. ¿Ya? Entonces van a tener las 2 opciones. Y ahí con sus docentes, por supuesto, pueden tener esta conversación, ¿verdad? O que les den ellos también cuál es el protocolo por el cual ellos tienen a adherirse, lo cual no significa de que el poner las 2 capas no sea válido en absoluto. ¿Ya? Entonces eso igual lo pueden hacer. Ahora, acá hay un tema súper importante, que esta es una pregunta que sale un montón. ¿Debería polimerizar entre una capa y otra? Si voy a poner 2 capas de adhesivo, porque yo ya me fui por me decidí, doctora, me la vendió, me convencí, voy a poner 2 capas de adhesivo. Ya, ¿polimerizo entre esas 2 capas? ¿Quién dice que sí? Que debería polimerizar entre las 2 capas. Juéguensela, yo lo quiero ver a todos participando. ¿Quién dice que sí hay que polimerizar? Levanten la mano. Ya, ¿y quiénes dicen que no? Bueno, veo a todos participando. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que sí? Ya, vamos. ¿Quién dice que no? Convencimiento parcial. Ya. Hay que jugársela. Ya. Yo les voy a explicar por qué no hay que polimerizar entre capas. Ya. ¿Por qué no se polimeriza entre capas? Porque, ¿cuál es la razón para yo poner una segunda capa? ¿Cuál era mi razón para poner una segunda capa? ¿Cuál era mi razón inicial? En el caso anterior, en los adhesivos anteriores, ¿por qué yo ponía segundas capas? ¿Por mi primer o por mi adhesivo? Por el primer, porque yo buscaba que mi dentina estuviera saturada por el primer. Entonces, si yo pongo una capa de adhesivo con primer, en este caso, y lo polimerizo, ¿va a entrar más primer a la dentina? No, pues si la sellé, pues. La bloqueé, se endureció, ya no va a entrar nada más. Entonces les va a quedar una doble capa de adhesivo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todos convencidos? Les mentí, no. Ya. Entonces, por eso es de que no se polimeriza entre las capas de este tipo de protocolo. ¿Ya? Ustedes cuando polimerizan, sellan. Los túbulos quedan sellados con su adhesivo. Se formó su capa, quedó la capa híbrida. No hay más. Y si ustedes ponen otra capa, les va a quedar capa híbrida, adhesivo, más adhesivo, y les va a quedar así un tramo de adhesivo, y después cuando tomen radiografía de ese diente, doctora, ¿por qué aquí aparece una línea así como negro alrededor de toda mi restauración? Ah, demasiado adhesivo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Ya bueno, polimerizan, aplican su resin coat también acá, porque este adhesivo también es muy líquido, por lo mismo la convivencia con los monómeros acídicos, y después aplican su resina corporal. Entonces, estamos terminando, cariño. Ya, no se me distraigan. Volvamos, estamos casi listos. Ya, protocolo clínico entonces. Este es el grabado ácido selectivo. Fíjense cómo, con la jeringa en el fondo del ácido, ¿verdad? Se aplica solamente sobre el esmalte. ¿Y qué hacen después? Terminan de aplicar por la dentina. Y aquí ya se transforma en un grabado ácido total diferenciado. ¿Sí? Después se lava y queda nuestro diente listo para recibir a su adhesivo. Generalmente los adhesivos que ocupamos se ven así. Este es un adhesivo líquido, ¿ya? Que tiene poca carga. No tengo fotos, hace como 2 años que tengo la intención de tomarle fotos al otro y siempre se me olvida. Pero no la puedes ver en la clínica. Entonces, después de eso
polimerizamos y terminamos. ¿Dudas? ¿Consultas? Yeah, yeah.